Bueno, después de ver una larga y extensa demostración de los sistemas de clúster, vamos a seguir con la presentación. Fíjense que me tomé el tiempo, una hora y pico, en realidad un poquito menos de una hora, ¿verdad? Son 16. Una hora para explicar todo esto, que por ahí en el libro, en el Silversat, te lo menciona como que es un sistema en clúster donde hay más de 2 equipos. Pero a ustedes, ¿qué les deja que yo les diga eso si no lo ven? No les digo que lo tocan y lo golpean y hace ruido, pero lo están viendo en tiempo real. Yo les hacía la broma de voy, apago algo y se deja pasa algo, explota algo, pero es real. Volviendo un poquito a lo que es la arquitectura. Nosotros, si tenemos una arquitectura de un sistema multiprocesador, lo que vamos a tener es, primero, mayor rendimiento y economía de escala. Y mayor fiabilidad. Esto, fíjense que les pongo el mayor rendimiento, creo que sale de Maduro, que si yo en vez de tener uno, en vez de tener uno tengo 2 o tengo 4, voy a tener mejor rendimiento. Eso más o menos todos lo entendemos. Economía de escala es porque cuando se diseña un procesador hoy en día, en realidad lo que se diseña es un core y después se diseña una parte del procesador físico que interrelaciona los N procesadores que tiene ese procesador físico. Pero nosotros no, Intel o AMD a la hora de armar un procesador físico hace un solo core y después lo replica en los distintos espacios que tiene la pastilla. Entonces, eso sería la segunda opción, que sería economía de escala. Y mayor fiabilidad, uno agarra y dice, bueno, sí, mayor fiabilidad. Es muy extraño que un sistema de, no sé, un octa-core se me queme uno de los core que tengo de los 8 y me sigan funcionando los otros 7 como si nada hubiese pasado. Es prácticamente imposible, digamos eso. Es muy poco probable, pero podría darse el caso. Yo creo que directamente te tiraría algún error de power management o algo por el estilo y no te dejaría ni arrancar. Pero bueno, nunca se sabe. Y el tema de mayor fiabilidad está digamos, expresado cuando yo tengo un sistema multiprocesador, pero a su vez los procesadores no son cores de una misma pastilla de procesador, sino que son 2 procesadores que trabajan en simultáneo. O sea, tengo 2 pastillas, esto se daba mucho anteriormente, en los equipos PC de desktop, ahora ya prácticamente no se utiliza, donde antes tenía así, un mother con 2 procesadores, y si se me quemaba un procesador, seguía el otro funcionando. Esto lo viví en carne, digamos, a mí me pasó de que un equipo de estos que vieron en Cluster, ese equipo, lástima que no tengo el acceso al otro equipo, pero ahí ese equipo tenía dos procesadores físicos y cada procesador físico tenía, no sé, 40 procesadores lógicos. Y me pasó una vez de que se quemó el procesador, perdón, se me quemó el procesador, no. El procesador tiene como una cantidad de vías de memoria, como si fuese una cantidad de memorias dedicadas a ese procesador, y cada procesador tiene sus memorias dedicadas. Me pasó de que donde se colocaban las memorias, un case de plástico, que tiene, bueno, unas conexiones, y después todo ese case se conecta al mother del servidor, ese case se arruinó, se jodió, digamos. ¿Qué pasó? El equipo siguió prendido, el servidor siguió prendido, con un solo procesador y
64 GB de RAM. Pero el otro procesador apagado empezó a tirar errores por todos lados, o sea, el administrador de VMware con que administraba todo eso empezó a tirarme errores por todos lados y me decía, bueno, obviamente todos los equipos que estaban soportados por ese procesador los trató de levantar en el otro, algunos los pudo levantar y algunos los tuve que bajar porque obviamente no es lo mismo meter todo en 128 GB de RAM que en 64. Entonces, apagué todo lo que pude, dejé todo en un procesador con 64 GB de RAM. Fíjense que estoy hablando de 64 GB de RAM y hace un rato vimos 750 GB de RAM. Le estoy hablando hace por lo menos 7 años de esto que pasó. Entonces, existe la mayor fiabilidad en un sistema multiprocesador cuando tengo dos procesadores en pastillas separadas, digamos. Y después, digamos, puedo trabajar con el sistema multiprocesador de forma asimétrica o simétrica, donde de forma asimétrica voy a tener un procesador que es el que trabaja de maestro, o sea, del que recibe los pedidos de procesamiento y reparte la ejecución al resto de los procesadores. O puedo tener un procesador simétrico que lo que hace es todas las peticiones de procesamiento van llegando por igual a todos los procesadores. Y tengo una electrónica adicional dentro de esos procesadores que lo que hacen es distribuir las operaciones en los distintos procesadores. Si es por hard, también esa administración la puedo hacer por soft, pero tiene que ser un sistema operativo que pueda soportar digamos, procesadores simétricos, multiprocesamiento simétrico. No todos los sistemas operativos lo soportan. El caso de ejemplo que doy acá es el Zoom de Solaris. Hay una versión que te permite administrar los procesadores de forma simétrica. Creo que esto ya es todo. Bueno, sistema en clúster, puede ser simétrico, uno trabaja, el otro duerme. Asimétrico, esto sería asimétrico. Simétrico, control de ejecución por soft o por hard, también algo parecido. Podría administrar ¿cómo es? El control a través de una circuitería. Esto, les digo, nunca lo vi. Y por soft, es a través de la herramienta que les mostré recién. O sea, el sistema en clúster simétrico desconozco, por ahí lo utilicé, ahora que estoy pensando, no sé, no, los sistemas IBM de los Blade son por hojas y cada hoja era un equipo que procesaba algo que le asignaba esa hoja, no. La verdad nunca tuve el honor de conocer un sistema en clúster simétrico. Si yo entiendo que para mí el sistema de VMware es, o sea, simétrico por hard. Por soft sería VMware. O algún otro hipervisor. Vamos a la siguiente. Bueno, esto ya lo citamos. Ay, no, celular, ¿qué hice? Después, ya haciendo un punto y aparte, digamos, de todo lo que era el hardware, que esto tiene que ver con el hardware, nosotros vamos a ver el concepto de interrupciones, que básicamente es un llamado que yo le puedo hacer o al hardware o al sistema operativo digamos, a atender
un llamado, digamos. Yo estoy ejecutando un proceso, se puede interrumpir ese proceso puede ser interrumpido por un hardware o un software, y lo que va a tener que hacer el sistema operativo es trapearlo, digamos, o atenderlo con alguna rutina de atención que tenga registrada. Bueno, y el concepto de excepciones serían cuando como usuario yo requiero un acceso a un hardware y lo hago a través de un código, una llamada una llamada a algo que quiero ejecutar que tiene que ver con el hardware. Acá sería una atención al kernel, o lo atiendo por el kernel o lo atiendo por el hardware. Y acá lo hago adrede a través de un software. En algún momento les hablaron de interrupciones del sistema, no del sistema operativo, pero el concepto de interrupciones, ¿se lo mencionaron? Ya vamos a ver más en detalle interrupciones en prácticamente la última unidad. Esto es solo una intro como para saber que se producen interrupciones. ¿A nivel código, profe, dice? ¿De programa, digamos? ¿Escucharon la palabra interrupciones en alguna materia? No, que recuerde, no. Bueno, Claro, en código sí puede ser, para el manejo de errores y eso, capaz. pero digamos, ustedes generaban una interrupción, no, en realidad generaban una instrucción o una call que provocaban interrupción, básicamente. No hacían int tanto, eso ya sería muy bajo nivel, ¿no? Pero ejecutaban una instrucción o un comando o no sé si oro o redes, pero algo mencionan, si no recuerdo mal. Bueno, esto es una intro de que podemos tener interrupciones dentro del sistema operativo que las pueda atender el propio kernel del sistema operativo o el hardware en cuestión. Vamos a ver que hay un vector de interrupciones, que se salta ese vector y ese vector te va a decir a dónde tenés que ir a chequear, a ejecutar lo que te dice esa interrupción. Pero bueno, un poquito más adelante. Ahora sí vamos a hablar del sistema operativo. El sistema operativo va a tener que manejar interrupciones, va a tener que entender esas interrupciones y va a tener que hacer algo con esas interrupciones. Además, el sistema operativo va a tener que darnos gestión de los recursos que nosotros tenemos en el hardware. Básicamente, vamos a tener los tres más importantes, va a ser primero la gestión del procesador, cómo el sistema operativo va a gestionar todo lo que es el scheduling de procesos, cómo voy a dividir a mis procesadores para poder ejecutar todos los procesos que tengo en el scheduler del sistema operativo. Y cómo hago también si tengo un solo procesador para darle ejecución a todos los procesos que me van requiriendo acceso al procesador. Entonces, acá lo que vamos a tener que entender es cómo va a funcionar el sistema operativo a la hora de encarar esos procesos. Lo primero que vamos a tener que entender es que el procesador solo puede ejecutar un proceso a la vez. Si tenemos la mayor parte de los ejemplos que vamos a ver van a ser ejemplos de un solo procesador. Lo vamos en algún momento a llevar un poquito más lejos y decir, ¿qué pasa si tengo dos procesadores? Ahí se me puede complicar, bueno, pero pensemos como que todo funciona con un solo procesador. Lo primero que voy a tener que entender es que, bueno, un procesador ejecuta un proceso. Cuando se le acabe el tiempo de ejecución a ese proceso, recién ahí voy a poder ejecutar otro proceso distinto. Para cambiar del proceso A al proceso B,
vamos a tener que guardar los estados de ese proceso. ¿Qué significa guardar los estados? Bueno, ver qué archivos tenías abiertos, qué variables no, qué registros había modificado, qué valores tenían, las posiciones de memoria donde está guardado el proceso. Bueno, un montón de cuestiones que las vamos a ver un poquito más adelante, pero el sistema operativo las va a tener que gestionar de alguna forma. Después todo lo que sea gestión de memoria. Cómo el sistema operativo, si yo genero un nuevo proceso, el sistema operativo me va a tener que ubicar ese proceso en algún lugar de la memoria. Y así con cada uno de los procesos que me vayan apareciendo. Entonces, cómo el sistema operativo va a gestionar esa creación de procesos y ubicación de los procesos en la memoria. Y algo que por ahí no todos los sistemas operativos lo hacían, que era gestión de la memoria virtual. Ustedes saben que parte de los procesos que están ejecutando en este momento, y si no saben, se los digo ahora, parte de los procesos que están en ejecución en este momento no están 100% en la memoria RAM. O sea, no están en la memoria, yo le digo memoria RAM, pero vamos a decirle memoria principal. No están en la memoria principal. Parte de esos procesos se encuentran en memoria secundaria. Memoria secundaria sería disco rígido. Puede ser un SSD, puede ser un disco magnético, no sé, lo que tengan en su equipo. Esa memoria la vamos a llamar memoria virtual, porque nosotros la tomamos como que es parte de la memoria principal, pero en realidad está alojada en un almacenamiento secundario. Y todo lo que es el manejo de la información que yo tengo en caché. Caché sería, ¿vieron esos 6 megas que tenía el i5 que les mostré hace un rato de mi equipo? Bueno, cómo el sistema operativo va a gestionar la información que yo tenga en caché. Fíjense que la información en la memoria RAM va a ser más rápida de acceso, digamos, la velocidad de acceso va a ser mucho más alta que el acceso a la memoria virtual, porque todo lo que esté en memoria virtual, a la hora de ejecutarlo, si lo quiero ejecutar, lo voy a tener que cargar en la memoria RAM. Pero también va a darse el caso de que yo pueda tener parte de esa memoria RAM en el caché del procesador. ¿Y de qué me sirve? Y bueno, me permite a mí ejecutar en muchísimo menor tiempo lo que tengo cargado en ese caché. Obviamente no es infinita la caché, sino prácticamente diríamos, bueno, tengo todo en caché, pues 6 megas comparado contra 4 GB, 8 GB que tiene este equipo, es prácticamente nada, pero digamos, de las operaciones que comúnmente se hacen y de ciertas cuestiones del sistema, me conviene tenerlas en caché. Las voy a tener en caché, pero al mismo tiempo las voy a tener en memoria RAM. O sea, la caché puede estar en caché, pero si está en caché, tiene que estar replicada en memoria RAM. Porque en la calle se borra en un momento, ¿no? Depende de la regla o cómo esté armado. Si yo lo tengo en caché, quiere decir que lo saqué de la RAM en algún momento y lo subí a caché. Si yo voy modificando la caché, lo tengo que modificar en algún momento a la RAM. Si yo lo dejé de utilizar en caché porque, no sé, el proceso terminó o lo que sea, en algún momento también voy a tener que borrar lo que tenía acá en caché y lo que tengo en la RAM. Puede darse el caso de que tenga la información en caché, en memoria RAM y en la memoria virtual, en disco secundario. Esto lo vamos a ver prácticamente unidad 10 y 11. Perdón, 8 y 9. Gestión de memoria. Esto es una intro, les estoy dando la intro. ¿Qué es lo que tiene que gestionar el sistema operativo? Como para que se vayan orientando de todo lo que va a tener que manejar. Y después nosotros vamos a ir viendo cada caso en profundidad. Esto va a ser toda una unidad. Esto va a ser toda su unidad y esto va a ser otra unidad más. Después voy a tener gestión de los dispositivos de entrada-salida. ¿Cómo los voy a gestionar? ¿Qué voy a hacer con cada dispositivo? ¿Los voy a tratar a todos por igual? ¿Voy a tener que tener un intermediario
va a ser lo mismo, no sé, conectar un disco de estado sólido con un disco magnético. Bueno, todo eso también lo va a tener que gestionar el sistema operativo y lo vamos a ver en otra unidad. Fíjense, acceso al hardware de manera transparente para las aplicaciones. Nosotros cuando conectamos, tenemos instalado Windows. Es lo mismo tener instalado Windows en un disco, no sé, Kingston, ¿cómo es? De estado sólido, de SSD, una M2, o tenerlo instalado en un disco, no sé, Maxtor, magnético. Para nosotros el sistema operativo se instala de la misma forma. Hay algo por debajo que hace que el sistema entienda cómo manejar uno o cómo manejar el otro. Bueno, de eso se va a encargar el sistema operativo, de alguna forma abstraerse de la capa de hardware y presentarle algo al usuario, que va a ser el file system, y de ahí para arriba manejarlo de una forma estandarizada. Y de ahí para abajo, bueno, va a tener que hacer algo que, digamos, que entienda cada hardware en cuestión. Y acá voy a tener que entender, después me va a dar otras herramientas de IPCs y de manejo entre procesos que ya vamos a ver también más en detalle. En todo lo que es la gestión del procesador. También vamos a tener que gestionar el almacenamiento a través de un file system. Digamos, nosotros como no es lo mismo instalar un sistema operativo Linux que instalar un sistema operativo Windows. Fíjense que ¿cómo que se dice? El file system que voy a tener instalado en uno, por ejemplo en Linux voy a tener, no sé, un XT, se escribe así, X4 o X3. En cambio, en Windows puedo tener, si son las versiones viejas, puede ser un FAT32, un FAT16, o puede ser un NTFS. Digamos, cada sistema operativo va a soportar, va a tener que tener algún tipo de soporte para un tipo de file system. Y no todos son compatibles con todo. Yo no puedo instalar Windows en X4. Es más, creo que Windows ni reconoce los file system X4. Vos le conectás un file system X4 y lo primero que te dice es si lo querés resetear, si lo querés formatear, perdón. Linux por ahí tiene cierta compatibilidad con los file system de Windows, por una cuestión de que sabe dónde está la mayor parte de usuarios, y va a entender los sistemas FAT o los sistemas NTFS. Después, otro punto que me va a tener que dar el sistema operativo son interfaz con las aplicaciones. Si yo tengo un sistema operativo que no puedo instalar aplicaciones, que no puedo ejecutar aplicaciones, es una licuadora, es una, no sé cómo decirlo, es un taladro, ¿no? No puedo hacer más que apretar un botón. Me tiene que permitir, como mínimo, ejecutar programas, o sea, ejecutar un .exe. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Bueno, funciones desarrolladas por el sistema operativo disponibles para las aplicaciones. Se las conoce como System Calls. Ya vamos a ver un par de ejemplos que me va a permitir a mí como desarrollador de aplicaciones obtener funciones que me da el sistema operativo. ¿Qué son esas funciones? Bueno, acceso a los dispositivos, acceso a la memoria, acceso al procesador, al hardware, etc. Básicamente estos son lo que sería POSIX y Win32. Las librerías, las bibliotecas de POSIX y de Win32. En los multitareas se manejan mediante este subsistema los diferentes niveles de privilegio que posee el sistema operativo y que depende del procesador utilizado del sistema. Esto ya no recuerdo ni por qué lo puse, pero seguramente lo veremos un poquito más adelante. Como es, un hechicero lo dijo, hablando en jerga simpsoniana. Un hechicero lo hizo. En este caso sería lo dijo.
Otro punto importante va a ser la interfaz para los usuarios. No va a ser lo mismo, hablando un poquito de los ejemplos que vimos la semana pasada de, no sé, un equipo de comunicaciones, un firewall, que un equipo, una notebook de un usuario. Digamos. Por ahí un equipo, un router de comunicaciones, con tener una CLI, una interfaz de consola, ya me alcanza, y sé que el técnico o el ingeniero que lo va a administrar tiene cierto conocimiento, entonces le doy una pantallita negra con un prompt que se apaga y se prende, y el tipo tira su magia ahí y hace lo que tiene que hacer. En cambio, un usuario, a mi mamá, ¿no? La pongo a mi mamá como ejemplo, le tiro una consola ¿cómo es? De PowerShell, y bueno, explota todo. Explota, ¿cómo es? Viene Skynet y nos captura a todos. Si le doy una interfaz gráfica, más o menos se va a poder defender. Va a decir, bueno, tengo que abrir un archivo, tengo que tener una carpeta, pero le va a dar una cierta agilidad al usuario, que le va a permitir por lo menos utilizarlo al equipo. Y bueno, una combinación de ambas. Ya después veremos algún otro ejemplo, pero básicamente estas son las tres más importantes. Los equipos pueden venir con una, con otra, o sea, pueden venir equipos con interfaz gráfica. No recuerdo qué versión de Mac OS venía solo con interfaz gráfica, no tenía línea de comandos, interfaz de línea de comandos. Y bueno, con interfaz de consola, prácticamente Linux, puedes elegir lo que te venga con cero interfaz gráfica. Aquí esto creo que es Graphic Unit, User Interface, si no me equivoco. O sea, Graphical User Interface, ya tantos acrónimos y ya me olvido de todo. Bueno, hay sistemas que vienen con solo una consola, como les decía, equipos de comunicaciones, también sistemas operativos. Windows Core lo puedes instalar con solo una interfaz de consola, y ahí le levantás los servicios que le quieras subir. Ganás en que te ahorrás todo lo que te consume la interfaz gráfica. Si bien la interfaz gráfica es muy linda, muy divertida, muy amena, muy simpática, pero te consume, los bordes redondeados consumen, les informo. En cambio, una interfaz de texto tosca y completamente, ¿cómo es? No didáctica, no consume nada, no consume prácticamente nada, solo los procesos que corren de fondo, pero la interfaz es cero memoria, espartana, digamos, sí, está muy bien. Y puedo tener las combinaciones de ambos, que es algo que por ello estamos más acostumbrados. Pues, este grafiquito me lo dieron a mí en Técnicas Digitales 3, cuando me empezaron a hablar del sistema operativo, en cuya materia básicamente teníamos que arrancar desde un disquete y generar un prompt, y eso era nuestro sistema operativo. Ya creo que si tengo que volver a hacer eso, me explota el cerebro. No sabría cómo hacerlo. Obviamente no lo hacían en Python, no lo hacíamos en Python, ni tampoco en Java, lo hacíamos en Assembler o en C. Creo que esto lo hacíamos en Assembler. En Assembler lo hacemos. O sea, 150.000 líneas de código para que en ese momento una maquinita virtual que era, creo que se llamaba el Bosch, no me acuerdo cómo se llama el administrador de máquinas virtuales, arrancábamos, teníamos que ir, leer la memoria, cargar de dónde hasta dónde iba la memoria, posicionarte después en el disco, no sé, ver de dónde está el disquete, cargar el disquete y llegar a un
teóricamente C2 puntos y titilando, y era todo. Era imposible hacerlo, pero bueno, lo hicimos, entre 4 personas. Así que bueno, esto es cortesía de la presentación de mi profesor de esa época, Mariano Mercado. Y bueno, creo que Fulfaro, no me acuerdo el apellido, el nombre, perdón. Pero básicamente la idea era explicar con este gráfico cómo es el acceso a los recursos. En un primer momento, en los sistemas que manejábamos como usuarios, manejamos DOS. El usuario directamente sobre DOS tenía el control absoluto sobre todo. El tipo quería escribir en la memoria, se posicionaba en tal lugar en la memoria y le escribía. No te importaba si ahí había si estaba el sistema operativo, si estaba un proceso, no le importaba. Vos a nivel usuario podías hacer lo que querías. Entonces, ¿qué pasaba ahí? El hardware estaba compartido con el usuario. Obviamente eso es algo que hoy en día sería una locura porque prácticamente tendríamos agujeros de seguridad por todos lados. Por eso prácticamente, y entre comillas, prácticamente se dejó de utilizar DOS. Les digo que hasta hace un par de años, 4, 5, 6 años, había vías de cobro de peaje que tenían DOS. 6 años, 7 años, supongo, démosle un año más de chance. Se terminó migrando todo a Linux, pero bueno, eran equipos preparados para sufrir, digamos, alto calor, alto procesamiento y todo, máquinas industriales que estaban con DOS 6 o 7, no me acuerdo qué era. Pero hoy en día, digamos, los sistemas operativos tienden a tener una estructura como la que ven acá, donde van a tener un nivel, un anillo, digamos, un anillo de seguridad, de privilegio en realidad, donde van a correr las aplicaciones de usuario. Otro anillo de seguridad donde van a correr, en realidad no va a correr, sino que el segundo anillo me va a dar a mí acceso a los recursos que tiene el sistema. Por eso tengo interfaz de aplicaciones API o System Call. O sea, puedo acceder al hardware directo con una System Call o a una interfaz que me da acceso a algún servicio del sistema operativo. Y después voy a tener distintos niveles donde voy a acceder a un anillo más, digamos, de máximo privilegio, que el anillo 0 sería el de mayor privilegio hasta el más exterior de menor privilegio, donde voy a poder accionar con esta System Call a, no sé, gestionar los procesos. Ejemplo, yo si tengo que generar un proceso, no voy a tener que agarrar y decir, bueno, quiero que crees un proceso. Ese proceso lo tenés que poner en tal posición de memoria y tiene que empezar ahí y terminar allá. Y le tenés que dar acceso a la CPU ahora. Yo eso no se lo tengo que decir cuando estoy programando en un sistema, digamos, un sistema operativo que tiene esta estructura, sino que básicamente lo que hace el sistema es, bueno, yo te doy una librería, una API que te permite gestionar y crear un proceso. Ya vamos a ver cómo lo vamos a crear, va a ser con la instrucción fork, con fork vas a crear un proceso. Y el sistema operativo te va a decir, bueno, te lo dispongo acá, en tal posición de memoria, que vos no te enterás ni dónde es, la memoria física, y tu proceso va a estar ahí. Bueno, vos ahora en tu proceso, hacé lo que quieras hacer. O sea, te aísla, si bien el anillo te protege, también te aísla de tomar la decisión de programar directamente sobre el hardware. Y así con cada uno de los servicios que va a dar el sistema operativo. Fíjense, todo lo que es servicios de entrada-salida lo voy a gestionar a través de System Call de entrada-salida. O gestionar la memoria. Yo no voy a decirle de dónde hasta dónde quiero poner mis procesos, porque yo pongo mis procesos, pero un sistema multiusuario y multitarea, va a haber otro usuario que por ahí quiere utilizar la misma posición de memoria y no lo voy a conocer. Entonces, el sistema operativo va a decir, ah, bueno, fulanito me pidió una porción de memoria. Y menganito, por otro lado, me pidió otra posición me pidió
otra porción de memoria. No le puedo dar la misma, no se las puedo dar solapada. Entonces, eso lo va a tener que administrar el sistema operativo. Y fíjense que todo lo que voy a tener corriendo acá en estos niveles van a correr a nivel kernel. Yo voy a tener una parte en todo lo que es celestito, y mientras más oscuro estoy más cerca de lo que sería el acceso al hardware. Eso, entiéndanlo así, ¿no? O sea, mientras más, fíjense que el file system, lo tengo más clarito. Para acceder al file system, si yo quiero hacer un dir, voy a tener que entender el driver que maneja el disco rígido. Entonces, esto va a estar conectado con esto de acá. Y a su vez el driver va a tener que entender el hardware. Entonces, esto son niveles de privilegios, pero a su vez también aísla una parte del sistema que va a correr, se conoce como modo kernel, y otra parte del sistema que va a correr en modo usuario. Todo lo que yo tenga acá y acá son capas que corren a nivel de usuario. O por lo menos le dan la posibilidad al usuario de acceder a los servicios del sistema. ¿Se entiende como concepto esto de acá? Voy a tomar agua porque sigo trabado. Y a las 11 cortamos y hacemos un parate. Bueno, seguimos. Perfecto, yo dije, bueno, yo quiero armar una aplicación que, no sé, abre un archivo. Entonces, el sistema operativo me tiene que dar alguna API o alguna herramienta para que yo pueda abrir un archivo. Voy a tener que acceder desde el usuario hacia esa API y la API me va a dar acceso al file system, a un nivel de kernel que me dé acceso al file system. Y me cree el archivo y después me devuelve el puntero para empezar a, no sé, crear información y meterla dentro del archivo. Para todo eso tiene que haber una comunicación entre el file system y el driver una vez que empiezo a pasar información. Paso información y estoy generando bytes en el disco. Siempre lo hago a través de una system call. Cada vez que yo hago un llamado de este nivel a este nivel, el sistema tiene que cambiar en el modo que se está ejecutando para que el usuario no acceda directamente a un anillo de nivel inferior, digamos, de nivel 0, digamos, que es de máximos privilegios. Entonces, cada vez que yo ejecute un proceso a nivel usuario, haga la llamada a la API, va a ser una llamada al sistema. Esa llamada al sistema ya está de alguna forma escrita. ¿Se quedó sin batería? No. La otra lo tenés allá, Pipi. 30 segundos, ¿eh? Ahí está. Va a ser una llamada al sistema que va a correr en modo kernel y va a tener que acceder al hardware, acceder al módulo que gestiona, no sé, el sistema de archivos, lo que sea, y me va a devolver algo que yo estoy esperando en la API. O sea, yo le digo, ustedes en algún momento crearon un archivo, ¿o no, no? ¿Crearon? ¿Sabían en qué parte del disco está creado ese archivo? ¿En qué clúster? ¿En qué porción de memoria lo cargaban el archivo en la memoria? No tenían ni idea. Es algo completamente ajeno al usuario. Ustedes le decían, genérame mi archivo.txt, le pasaban como parámetro el nombre a la API y el sistema le decía, toma el puntero.
Ustedes agarraban el puntero y hacían la magia que tenían que hacer. Básicamente, cuando ustedes le estaban diciendo el archivo, el nombre del archivo, le estaban pasando el nombre por parámetro a la API, y la API se comunicaba con el kernel del sistema operativo, se ponía en modo kernel, accedía o verificaba a ver dónde te podía dar el espacio en disco y te devolvía el puntero. Y lo apuntaba ahí, haciendo una super síntesis de todo lo que hacía, ¿no? Estoy haciendo, pasan 400 cosas del mismo, o sea, te descuenta lo que va a ocupar el archivo, lo que va ocupando, te va generando el archivo por ahí en la memoria, hace un montón de cosas. Pero fíjense que acá tengo dos cosas. Algo que corre en modo usuario y algo que corre en modo kernel. Todo lo que corre en modo kernel es modo privilegiado. Entonces, todo lo que yo voy a correr por acá tiene que tener los mayores recaudos posibles. Porque de acá puedo hacer lo que quiera. Una vez que yo estoy adentro de esto, si de alguna forma aproveché alguna vulnerabilidad de una API de programación y estoy acá adentro y tengo acceso acá adentro, ya estoy complicado. Básicamente, así funciona un virus, así funciona un malware. Se posicionan a este nivel y acá hacen lo que quieren. Y eso es lo que no encontré hace un rato, que tenía un videito tenía la ejecución de un exploit de un sistema, sobre un sistema donde con un usuario no autenticado aprovechás una vulnerabilidad que tiene el sistema operativo, que sería una vulnerabilidad hacia una API del sistema operativo, y terminás ejecutando tus procesos como system. System sería el usuario del sistema, el usuario del kernel. Entonces, fíjense acá, voy corriendo, elevo privilegios, me voy a modo cero, y te retorno lo que vos buscabas. Así sería de la forma más, digamos, explicarlo así es simple y sin maldad, digamos. Si vos hiciste alguna cosita por acá y te quedaste por acá con tu programa, ya está. Te devolví lo que vos querías devolver, pero me quedé con algo ejecutando por acá. Y ya lo único que hago después es, con esto de acá, hago lo que quiero, porque ya soy parte del sistema operativo. Entonces, todas las operaciones van a tener que ejecutar un proceso. Fíjense, todo lo que tengo acá en verde es un proceso, y todo lo que tengo en rosa es otro proceso. Si la operación eleva privilegios, parte de ese proceso, o sea, parte no, un proceso va a correr, el proceso va a correr en modo usuario, pero al mismo tiempo la función que lo atiende va a correr en modo kernel. O sea, a veces puedo tener duplicadas la cantidad de procesos. Yo estoy corriendo un proceso que parte de ese proceso va a correr otro proceso que corre en modo privilegiado. Y cada vez que quiero hacer una ejecución, por ejemplo, de generar un nuevo proceso, voy a tener que crear un nuevo proceso en el scheduler de procesos. Bueno, toda esa parte corre en modo kernel. Cuando yo quiera acceder a un servicio del sistema, lo mismo. Cuando quiera acceder a un recurso, lo mismo. Un recurso de hardware. Entonces, todo el manejo de lo que serían los espacios de memoria van a ser manejos separados. Todo lo que corre en este nivel modo usuario corre en una porción de memoria que el sistema operativo que te lo define como que está corriendo en modo usuario. Y todo lo que corra en ese momento en modo kernel lo va a poner en una posición de memoria que te lo va a definir como en modo kernel. No se deberían solapar ni acercar. Si no, virus de nuevo. Bueno, y después, por último, vamos a ver, o por lo menos entender el concepto de un sistema distribuido. Un sistema distribuido es un conjunto de computadoras físicamente separadas y posiblemente distintas, interconectadas para proporcionar funcionalidades a los recursos del sistema, que básicamente es lo que vimos recién.
Nosotros cuando vimos lo que les mostré de la infraestructura, era eso, un sistema que no estaba alojado solo en un equipo, sino que estaba alojado en varios. Bueno, estos sistemas distribuidos se pueden dar, digamos, no sé, como un servidor de correo, un servidor de archivos, una página web. Nosotros cuando accedemos a una página web, esa página web muy posiblemente no sea solo un equipo, sino sean varios que están trabajando en paralelo, que están atendiendo peticiones de conexión de distintos lados, de distintas partes del mundo, y por ahí un solo equipo no se banca todas esas peticiones, y estoy accediendo a distintos servidores. Y bueno, los sistemas distribuidos pueden ser tipo cliente-servidor, donde yo tengo un cliente, un ejecutable que abre un puerto en el equipo cliente, y estoy publicando en el equipo servidor un puerto conocido y accedo. Eso es cuando yo accedo a www, infobae.com.ar, estoy accediendo al puerto 443 que tiene publicado el servicio en el exterior, digamos. Ya eso no sería un cliente-servidor. Acá tengo un sistema web. En cambio, cuando yo accedo, a ver qué podría ser un cliente, un sistema cliente-servidor, podría ser, bueno, el servicio de SAP, me parece que es un sistema cliente-servidor. Sí, algunos ya cambiaron a web directamente, pero sí, la Sí, mayoría son clientes servidor. sí. Pasa que yo se lo quería bajar a algo que manejen ellos, pero no se me ocurre nada. A ver. Algún desarrollo propio también podría ser, algo desarrollado en Visual. Claro, algo en Visual, que desarrollen en Visual, y depende, en realidad la base de datos no sería, en realidad una base de datos sería un sistema distribuido, y vos lo que publicás ahí, por ahí publicás el puerto. Podrías hacer una consulta con algún cliente de base de datos. Sí, bueno, si haces una consulta, ahí tenés un sistema cliente-servidor. Por ejemplo, tenés un Toad, que es un sistemita para hacer consulta de base de datos, o ¿cómo es? El administrator o administration de SQL Server. Vos ahí tenés un sistema cliente-servidor donde haces la consulta a la base de datos. Ahí podría ser. El mail, bueno, el mail es un sistema cliente-servidor. Sí, lo nombré y ahora me olvidé. Yo lo quería bajar algo como era SAP, pero no quería decir SAP directamente, porque SAP también, como dijo Felipe, tenés la posibilidad de digamos, tenerlo web. Por lo menos de lo que yo manejo, donde yo trabajo, tienen las dos opciones. Y bueno, un sistema peer-to-peer, esto creo que ya lo conocen, y el que no lo conoce no bajó nunca una película de Torrent, o de Ares, un poquito más viejo, o de Napster, más viejo todavía, no sé qué es más viejo, si Napster o Torrent. Que en realidad pueden ser, acá pongo mixtos y puros, creo que la única diferencia que yo encontré es que el mixto es, vos tenés que bajar una semilla de algún lado, una página web, y con esa semilla bajás todas las posibles conexiones peer-to-peer que podés establecer. En cambio, en el sistema, me parece que Ares era puro, vos te conectabas a un servicio y ahí veías todo, sí, todos podían acceder sobre todo, un desastre. Es un peligro también. Es un peligro. La fuente de virus hermosa. Sí, era tu máquina con otras máquinas conectadas todas juntitas. Y bueno, este es el meme de la unidad 1, 11:55. Y hoy es viernes. Normalmente es malo explicar los memes, ¿no? Pero los viernes, como la clase los sábados, hago el repaso, como pudieron ver ayer que les mandé
Ayer en realidad se lo pasé hoy como las 12 y pico de la noche. Les pasé, hago el repaso de todo lo que tengo que hablar y de todas las cosas que tengo y los modifico y bueno, y hago todo lo que puedo hacer como para armar la clase de hoy. Entonces digo, bueno, hoy es viernes de sistemas operativos. Más aburrido mi viernes. Así que bueno, hacemos un parate de 10 minutos. Son las 11 menos 5, 11 y 5 empezamos. Háganse un té, Dale, perfecto. empezamos con la unidad 2. Acá lo corto y háganme acordar de empezar a grabar la unidad 2.